Hola, hola. A ver. ¿Cómo están? Bienvenidos quienes van llegando. A ver si puedo corregir algo acá. Bienvenidos. Hay una tercera red aparte de Instagram y de YouTube, de Facebook, que es YouTube. Y estoy tratando de ver si logro que transmita. Bueno, esas cosas de la tecnología me está pidiendo una cosa que no encuentro cómo resolver acá. Bueno, así es. Parte de lo que hablamos siempre tiene que ver con esto. A ver, voy a hacer un intento más. Uh, bueno, parte tiene que ver con esto, ¿no? El tema de hoy fue algo que sugirió un seguidor nuestro, alguien que dejó un comentario en YouTube justamente. Por eso me daba pena que no estuviera activa esa red. Aunque después el video lo dejamos allí también para que se pueda escuchar grabado. Eh, este vivo anunciado como la verdad que te hará libre. Eh, Gracias, qué lindo cuando van saludando. Es un regalo para todos, un regalo para todos porque hay algo, siempre decimos, ¿no? Desde Guía Espiritual, todo esto que estamos haciendo, no importa qué forma sea, una charla, un vivo, una meditación, un desafío, es alimento muy directo para nuestra alma y se siente una felicidad interior muy linda, una alegría de volver a recordar ciertas cosas que a veces las tenemos muy guardadas o lejanas y vuelven a estar cerquita de nuestra atención. Y también mucho de lo que vamos compartiendo es una invitación a que aspectos nuestros vayan asomando realmente. No es solamente un tomar contacto con palabras, es ir adentrándonos en dimensiones cada vez más profundas de nuestro propio ser. Y cuanto más hondo vamos dentro de nosotros, encontramos aspectos más maravillosos y más planificantes. Y es realmente por eso un regalo para todos hacer esto. Así que es una alegría inmensa cada vez que nos volvemos a encontrar. Y como siempre digo, en nombre de todo guía espiritual les damos una bienvenida muy cariñosa a este espacio. Venimos de pasar un retiro el fin de semana, que estuvo muy bonito, donde maravillosamente se acercan personas que nos conocen así, por charlas o videos que después ven, y es maravilloso, se enciende como ese anhelo de querer conocerse, abrazarse, compartir. Así que fuimos allí, un grupo muy lindo que se formó y que pasamos el fin de semana juntos practicando, mirándonos, compartiendo, expresando. eh, y en este sentido surgen aspectos muy lindos, es algo muy transformador y muy sanador lo que sucede. Y gracias a las sugerencias también que nos mandan, que siempre les invitamos a hacer eso, eh, alguien sugirió, como dije, este tema de la frase "y la verdad os hará libres", ¿no? Entonces nosotros tomamos ese motivo y el título de este vivo es "La verdad que te hará libre".
Entonces vamos a zambullirnos en este tema. Y es que nos preguntamos la verdad que nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿No? Vamos y venimos, si queremos, si podemos, nos desplazamos, no estamos encerrados, ni esclavizados, ni prisioneros. Aparentemente somos libres, ¿no? Pero claro que en este espacio de guía espiritual siempre estamos hablando en términos de la vida interior. Y la verdad que internamente muchos sentimos la necesidad de estar libres de los problemas que nos comen la cabeza y que nos quitan la posibilidad de reírnos y de disfrutar de nuestros días, de nuestros años, de nuestra vida. Básicamente, esto quiere decir, cuando decimos cómo hacemos para ser libres de nuestros problemas, que nos quitan todo lo lindo de la vida, la sensación de poder expandirnos y no contraernos, y cuando vamos a fijarnos, pero ¿cuál es el elemento común de todos nuestros problemas? ¿Qué podemos observar allí? Vemos que todo lo que nosotros llamamos los problemas de nuestra vida tienen que ver con esta identidad restringida, ilimitada y carente con la que estamos asociados, ¿no? Y esa identidad es un nivel de nuestro ser. Es una identidad que se construyó en base a nuestra historia personal. Lo que nos pasó, lo que vivimos, lo que pudimos, lo que no tuvimos. Y todo eso se fue plasmando de una manera que nos hacemos ideas de lo que conviene y lo que no conviene, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Pero todo eso a lo largo del tiempo va conformando la famosa identidad personal, la personalidad y la identidad personal. La identidad personal no es solo la personalidad. La personalidad sería como una manera de reaccionar, todas estas nociones que se cristalizan en una sensación de ser de un modo determinado. Pero también el cuerpo forma parte de la identidad personal. Y la personalidad en el sentido de nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, nuestras actitudes, lo que más predomina en nuestra vida constituye esa identidad personal que se caracteriza por estar llena de determinadas cosas que detesta y determinadas cosas que adora, ¿no? Entonces, prácticamente cuando vos ves cualquier vida personal, cualquier vida de una personalidad de una persona, está corriendo tras las cosas que siente que necesita acumular para sentirse mejor y escapando de las otras cosas que no quiere saber nada, con tomar contacto con ellas porque se siente profundamente amenazada o vejada o dañada. Entonces, nos damos cuenta que para evitar los problemas de esta identidad limitada, justamente ese es el gran problema, la identidad limitada con la que estamos asociados. Es la principal fuente de todos nuestros problemas. El tener una definición tan restringida y tan acotada y chiquitita, pequeña de nuestro yo. Y claro, una vez que la construimos así, nuestra vida es problemática. La vida vivida a través de la lente de una identidad personal restringida es problemática. Porque es un punto de vista muy parcial, que se ve enseguida disgustado o amenazado o herido, ofendido o maltratado por cualquier cosa que vaya en contra de lo que predeterminó que iba a ser bueno para sí. Entonces nos encontramos aquí como en pugna, ¿no?, con la vida. Entonces cuando encontramos esta enseñanza, que son palabras de Jesús en los evangelios, y la verdad os hará libres, esto es como decirle a alguien: el colectivo 57 te lleva a Luján. Por supuesto que, ¿por qué te va a interesar ese dato? ¿Te interesa el dato? Si te interesa ir a Luján. Porque si no tenés el menor interés en ir a Luján, tampoco te interesa que el colectivo 57 te acerca a donde vas. Obviamente primero queremos ir a un lugar. E inmediatamente con las ganas de llegar a algo nos preguntamos: ¿cómo hago? Ahora, ¿cuál es el camino o la forma para acceder a eso? Entonces aquí necesariamente hablamos de esta verdad que nos hará libres. O sea, que ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde estamos tratando de acercarnos con esta enseñanza? A la libertad. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de la libertad. Y esto es algo tan universal que todo lo que hablemos dentro de una esfera espiritual va a tocar a todo ser humano, a todo ser, porque tocan aspectos universales.
¿A qué ser humano le gusta estar privado de la libertad de ser, de la libertad de expresarse, de la libertad de elegir, de la libertad de ir y venir, de la libertad más básica, ¿no? De vivir? Es un valor universal, por eso es espiritual, porque toca a todos los seres. Nos gusta ser libres, amamos la libertad y nos molesta cuando nos vemos restringidos en la libertad, limitados en nuestra libertad. A la vez sentimos que todo lo que deseamos y lo que amamos, sin libertad no puede crecer. Cuando nosotros elegimos movernos por la vida, la elección presupone una cierta libertad. De poder encontrarte ante una bifurcación en un camino y tener la libertad de decir, en base a estos criterios elijo ir por acá. O sea que la libertad es un valor realmente universal. Lo notamos porque cuando nos falta sufrimos mucho. El típico ejemplo de la restricción de nuestra libertad de movimiento y de acción que tuvimos durante la pandemia. No teníamos la libertad de salir de nuestras casas y realmente provocó enormes heridas, por supuesto molestia y sufrimiento, pero en muchos casos enormes traumas. El no poder contar con algo tan esencial como la libertad generó trauma que todavía muchas personas están tratando de sanar y de integrar, porque atenta contra algo tan esencial y básico de nosotros. Es casi como obvio, ¿no? Decir que es necesaria la libertad en la vida de una persona. Y sin libertad en el sentido que estamos diciendo, ¿no? Que es la libertad interior de poder elegir, de poder expresarnos, de poder esperar a nuestro tiempo y momento apropiado para dar el paso que sea. Y que así como nosotros lo valoramos, necesariamente eso nos lleva a reconocer que todo ser entonces valora la libertad como nosotros y que al procurar nuestra propia libertad también es bueno trabajar por la libertad de todo lo que vive, ¿no? Porque de igual manera todos precisamos ser libres y de esa manera somos felices, ¿no? Cuando nos quitan la libertad somos muy infelices, entonces con libertad podemos acercarnos más a la felicidad. Entonces, ¿qué nos interesa de esto? Así como el colectivo 57 me interesa porque quiero ir a Luján, entonces ese es el colectivo que me tengo que tomar para ir para allá, a donde estoy tratando de llegar mediante lo que practicamos, lo que aprendemos, es a una libertad interior. La libertad interior es un valor universal y es tan importante porque libertad interior implica que más allá de lo que la vida esté haciendo y proponiendo en este momento, hay en mí un valor esencial que si lo vivo, si lo integro, si lo expreso, esa libertad interna es más grande que cualquier circunstancia. Y con esto quiero decir que hubo seres a lo largo de la historia de la humanidad, quien se nos viene a todos, porque es más cercano a nuestra historia, es Nelson Mandela, que vivió privado de su libertad durante muchos años. Y sin embargo, cuando un ser crece internamente y es amplio, es maduro, es grande espiritualmente, puede elegir aún cuando no hay libertad externa, que sí, ya que esa otra no está disponible, porque en la prisión obviamente no hay libertad, pero sí hay otra dimensión que corre en paralelo, pero que es independiente de la libertad exterior, que puede expresarse aún dentro de una cárcel, como le sucedió a Mandela. Él eligió quién ser, aún cuando estaba privado de la libertad de movimiento y de expresión porque estaba dentro de una cárcel. Entonces acá encontramos que el objeto, y voy a la pregunta ahora que Lola también trae acá, cómo liberarnos de los miedos, cómo librarnos de los miedos.
vamos a tener que ver en este recorrido por qué estamos tan asustados, ¿no? Y qué es lo que está asustado dentro de nosotros. Porque una cosa es esta experiencia a nivel de la personalidad del cuerpo. Un cuerpo en una cárcel es un cuerpo privado de su libertad. Pero lo que Nelson Mandela demuestra al salir y haber hecho de su ser algo más grande, más compasivo, más amoroso, más optimista, más empático y todas esas cualidades que reconocemos en él y que lo hicieron un líder tan grande en nuestra historia. Y tiene que ver con haber descubierto una dimensión que no puede ser aprisionada aunque esté en la cárcel. Y si nos vamos todavía mucho más atrás en la historia, Epícteto, que fue un gran filósofo griego, era esclavo. En la antigüedad, en esa civilización existía la esclavitud y Epícteto, siendo un esclavo, fue uno de los grandes filósofos de Grecia. Y decía que nada puede quitar la libertad interior a una persona, aun cuando está en condición de esclavitud. O sea que empezamos a desmenuzar este tema de la libertad y vemos que hay dos niveles. Una cosa es, por ejemplo, una persona que padece una enfermedad y que está postrada en una cama, aparentemente no tiene ninguna libertad, y claro que a ese nivel físico no tiene libertad, pero a nivel interno hay todavía otra dimensión para ser descubierta que puede ser sumamente libre aun cuando el cuerpo no tiene libertad de movimiento. Entonces, esto que nosotros hacemos en estas charlas tiene que ver con la vida interior que estamos aprendiendo a comprender, que es independiente de la vida de nuestro cuerpo y de nuestra mente, que es lo que constituye ese yo personal. Entonces, para que algo sea verdadero, Jesús dice que ¿cuál es el colectivo que me deja en esa libertad interior? Porque la otra, por más que nosotros trabajemos, y claro que vamos a tratar de que todos los seres sean libres, no queremos tener esclavos, no queremos privar de libertad, porque si a nosotros nos gusta, a los demás también, pero pese a esos esfuerzos, puede que alguien padezca una enfermedad y esté simplemente limitado en esa libertad de ir y venir. Eso no lo podemos mucho determinar, ni gobernar, ni controlar, pero la interna sí. Por eso el foco de nuestras charlas es trabajemos allí donde sí tenemos una enorme incidencia. Entonces estos seres grandes nos están demostrando que no importa cuál sea la limitación externa, porque a veces no es el cuerpo el que está limitado, pero es una condición, como estar en la cárcel. Entonces el cuerpo puede sentarse, pararse, moverse, pero hay una restricción, o hay una restricción en una circunstancia, en un trabajo, en un determinado grupo humano, que uno encuentra que no tiene libertad de cambiarla, porque la vida impone a veces situaciones donde la libertad se pierde, pero sí está siempre disponible la libertad interior, ¿no? Y esa libertad se accede en la enseñanza de las palabras de Jesús mediante la verdad. ¿Cómo hago para llegar a la libertad? Bueno, aprendiendo a conocer la verdad. Y acá hay otra cuestión donde detenernos. ¿Qué verdad? ¿No? Porque aparentemente todos tenemos nuestra verdad personal y por eso las discusiones acaloradas, los conflictos, las peleas, porque a veces la verdad de uno no tiene nada que ver con la verdad de otro y se produce un choque, ¿no?, de verdades. Pero aquí estamos hablando espiritualmente, como la libertad interior es independiente de lo que pasa en la libertad física o la libertad, ¿no?, de las situaciones psicológicas. Hay también una noción de verdad que es espiritual y es a la verdad que alude Jesús cuando dice la verdad te hará libre. Conocer la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? La verdad más profunda de todo lo que es. Entonces nosotros somos verdad esencial, hay una verdad esperando ser descubierta dentro de nosotros, somos esencialmente una verdad. ¿Y cómo sabemos que accedemos o conocemos la verdad? Bueno, hay un criterio para saber que algo es verdadero. Básicamente es que no cambia. Cuando un científico investiga en un laboratorio y descubre un cierto principio natural, una cierta cualidad o condición,
La investiga y la estudia, la observa, pero fundamentalmente lo que hace es ver cómo determinado principio se comporta en ciertas condiciones y para que pueda sostenerse, para que sea una verdad sostenible y validada, la somete a distintas condiciones para ver si sigue estando así, para ver si sigue comprobándose. Y luego de someterla a distintas condiciones, si eso se sostiene y prevalece, se puede afirmar que uno está ante un principio válido y verdadero. Entonces, de la misma manera, para comprobar que algo es verdadero, no cambia. No cambia en las distintas circunstancias. Así como el investigador en el laboratorio ve cómo sucede eso en el calor, ahora lo comprueba en un frío, variando las condiciones de humedad para ver si eso se replica y se sostiene. De igual manera, aquello que es verdadero se sostiene de por sí intacto, sin cambios, en las diferentes circunstancias. Entonces sabemos que estamos tocando, que estamos conociendo un aspecto verdadero cuando lo observamos en distintas circunstancias y no cambia. Entonces, empezamos a observar que nosotros cuando nos sometemos, cuando vamos pasando por distintas circunstancias de la vida, cambian muchas cosas. Nuestro cuerpo no es el mismo en situación de comodidad que en situación de incomodidad, en situación de salud que en situación de enfermedad. Evidentemente ese aspecto no es lo más verdadero y esencial, lo verdadero y esencial en nosotros, porque cambian las condiciones y cambian los estados físicos. De igual manera, nuestro humor, nuestras ganas, nuestra energía, la fuerza fluctúa enormemente según las condiciones. Entonces, cuando la vida no sonríe y sale todo según el plan que teníamos, estamos expansivos, de buen humor, con ganas, felices, comunicativos. Pero cuando las circunstancias son contrarias a nuestra expectativa, a nuestros deseos, nuestros anhelos y planes, todo eso es como que se va al tacho y se pierden las ganas y la alegría y la fuerza y demás. O sea que todas esas partes psicológicas, las partes físicas que cambian tanto, demuestran que no se sostienen igual a lo largo de todas las condiciones. Y acá llegan las enseñanzas espirituales para decirnos, momentito, no avances tan pronto, porque si te detenés a mirar, hay un aspecto sutil, hay un aspecto profundo, que no es lo más evidente en vos. Pero observa y vas a ver esa cualidad sutil, transparente, pero que la vas a encontrar de igual manera en medio de tu experiencia más linda y gozosa y en medio de tu experiencia más terrible y espantosa. Entonces, esa es la invitación que se nos hace cuando Jesús dice la verdad que te hará libre, es que todos somos esencialmente algo tan luminoso, tan intacto, tan inmutable, inquebrantable en medio de cualquier circunstancia, que cuando tomamos contacto con esta dimensión, surge una libertad inusitada en nuestra vida, que nos llamaría mucho la atención si conviviéramos con un ser despierto de esta manera a su verdad, porque veríamos que no le cambia la fortaleza o la buena disposición, aun cuando se encuentra en circunstancias muy desafiantes y adversas. Quiere decir que su inversión no está puesta en esas condiciones para poder ser feliz y estable, sino que esa felicidad y estabilidad, esa libertad está apoyada en algo mucho más interno que no cambia. Y ese es el gran secreto al que nos invitan estas enseñanzas de Jesús, que si nosotros vivimos, cuando miramos el mar, enseguida vemos el oleaje, ¿no? Que cambia, que sube, baja, cambia, olas que aparecen, olas que desaparecen. Y pareciera que como eso es lo más inmediato de lo que vemos cuando miramos el mar, si no prestamos bien atención, podemos caer en el error de creer que el mar es solo eso. El mar es las olas que se mueven en la superficie. Sin embargo, cuando observamos con más profundidad, nos damos cuenta que el mar no son solamente las olas, que debajo de las olas hay una enorme masa de agua, cuanto más profunda, más quieta.
Y las olas son verdad, son una parte del mar, pero esas olas de movimiento constante se apoyan, vamos a decir así, se apoyan en una inmensa y vasta masa de agua quieta. Y cuanto más hondo vamos en el mar, más quietud y serenidad. Y en ese aspecto el mar, hondo, es predecible, es constante, es confiable, porque las condiciones no cambian allí abajo, cambian en la superficie. Y si ahora, por eso tantas veces se hace la metáfora de nosotros como un mar, porque en nuestra superficie, ¿qué hay? Cuando miramos a una persona o nos miramos a nosotros mismos, lo más evidente es las olas de los pensamientos, de las emociones. Estoy mirando este comentario que ahora voy a veces lo quiero ver antes de que sigan pasando y me lo pierda. Cuando miramos a nosotros mismos o miramos a una persona, lo primero que vemos es esas olas que conforman la superficie. Lo que hacemos, si vamos, venimos, si me paro, me siento, si hablo, si canto, si guardo silencio, o si expreso mis emociones, si estoy contenta, si estoy triste. Todo eso son las olas de mi superficie. Y toda enseñanza espiritual, y acá empiezo a abordar un poco lo que está preguntando Jorge, porque es toda enseñanza espiritual que no importa desde dónde parta, cada camino reviste ciertas características y hay muchos Budas, muchos Jesuses, muchos despiertos en la humanidad. Son seres que han conocido su verdad más profunda. Si no es uno, nos inspira otro y no importa quién, lo importante es a dónde nos invitan a mirar, a dónde están señalando estas enseñanzas, más allá de quién las pronuncie, a dónde señalan. Porque una enseñanza espiritual profunda y seria siempre va a estar señalando a la esencia, a lo profundo, a lo verdadero dentro de nosotros, porque solo allí somos libres. Si, vuelvo a decir, si me enfermo y mi cuerpo se limita, y esto es algo que a todos nosotros, a cualquiera de nosotros puede pasar, la enfermedad. Obviamente que algo va a estar cercenada de mi libertad física. Si alguna condición se me impone, y por eso traje el ejemplo de la pandemia y de la restricción que tuvimos de quedarnos en casa, ahí hay una circunstancia que nos limita. Pero que más allá de eso, nosotros siempre tenemos esta libertad de elegir quién soy en medio de mi circunstancia física, psicológica, mental, emocional. Entonces a esto está apuntando esta enseñanza y el vivo de hoy se inspira en esta enseñanza, en este caso que Jesús da en los evangelios, de la verdad que nos hace libres. Entonces, más que nada es preguntarnos si deseamos la libertad, si la reconocemos como valor universal y cuánto la amamos como para querer ir hacia ella. Claramente, en nuestra situación normal, habitual, así como estamos moldeados por la cultura, por el sistema predominante del mundo, que es un pensamiento basado en la construcción de nuestra identidad como persona limitada, con solo o fundamentalmente la mente y el cuerpo, no vivimos en situación de libertad. Por eso Lola preguntaba cómo liberarnos de los miedos. Para liberarnos de los miedos tenemos que trabajar por reconocer este aspecto en nosotros que es más grande que nuestra mente, que es más grande que nuestro cuerpo. Y como todos esencialmente somos eso, y vuelvo a la metáfora del mar y de las olas, es cierto que las olas cambian y asustan. Cuando hay tormenta esas olas asustan. Si uno es un botecito en esas olas, te la regalo, quiere salir corriendo de ahí. Asusta mucho una tormenta al nivel de las olas. Pero ¿qué pasa con esa capacidad de ir profundo, de ir a la quietud, de ir al aspecto más estable de nuestro ser? Porque, vuelvo a decir, en nuestra superficie hay un aspecto moviente, impredecible, que asusta, pero en lo profundo hay una calma muy estable, muy invitante, muy tranquila,
muy predecible y confiable y segura. Entonces, aprendiendo a ir a esa profundidad de nuestro ser, en el trabajo interno de descubrir esta dimensión que no cambia, ni en mi mayor éxito, ni en mi mayor fracaso, esta dimensión aumenta o disminuye. Entonces, por eso el valor de hacer un recorrido a través de una práctica, a través de la enseñanza, de la tradición espiritual que elijamos, para llegar a conquistar lo que los filósofos, que son quienes se dedican a ahondar y profundizar en la verdad, el verdadero filósofo, no el que se queda en un ejercicio intelectual. Filósofo quiere decir que ama demasiado la verdad como para no conquistarla, como para no dedicar su vida a conocerla. Entonces, el origen de la filosofía, que es amor a la verdad, es el asombro. Si cada uno de nosotros busca un ejemplo en su experiencia donde haya sentido maravilla, asombro, de ese que se te cae la mandíbula porque no hay palabras, no hay que decir, es algo tan grande, tan inmenso, tan admirable, tan bello, tan verdadero, tan bueno, que quedamos en ese asombro que trasciende lo que la mente hace. La mente ya ahí ni comenta nada, queda como a un costado porque eso es tan inmenso. Después al rato la mente puede empezar a traer comentarios, a volver a, ¿no?, a interpretar y opinar. Pero en esos momentos de asombro, maravillado, hay un silencio, hay una experiencia pura de la conciencia abierta plenamente. No hay pensamiento, hay experiencia pura. Hay verdad, hay verdad. No hay intermediación de opiniones, ¿no?, ni de nociones, ni de ideas. Entonces, ¿cuándo nos empezamos a interesar por la verdad? Cuando hay una maduración interior. Porque vivir en la no verdad, en lo que no es cierto, en lo que no es verdadero, en lo que cambia todo el tiempo, nos frustra tremendamente, nos agota, nos cansa, porque me agarro de algo para tratar de tener estabilidad, libertad, y eso se deshace, o desaparece, o se muere, o se pierde, o lo que fuera, y quedo otra vez de cero corriendo a agarrarme de otra cosa. Y cuando logro agarrarme de otra cosa que creo me va a poder salvar de este miedo, salvar de esta no verdad, salvar de esta no libertad, como todo lo que existe en el tiempo es impermanente, me paso la vida corriendo de cosa en cosa. A veces son personas, a veces son cosas, a veces son experiencias, a veces son lugares, a veces son estados físicos o mentales en donde nos refugiamos y donde nos sentimos por un ratito libres. Entonces saco un pasaje que ahorro mucho tiempo para poder comprar donde sea, viajo a un lugar y digo, ¡ay, qué lindo! Acá soy libre, qué bien. Pero como yo siempre digo, ese viaje tiene un pasaje de vuelta. ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvas? Entonces no podés depender de esa circunstancia para decir, acá soy libre, acá me siento bien. ¿Cómo conquistar la libertad interior para que estés donde estés, con quien estés y como estés? Eso que es inmutable, inalterable dentro de vos, esté brillando siempre. Entonces, la primera buena noticia de toda enseñanza espiritual, no importa de qué tradición, antigua, moderna, oriente, occidente, te dice, sos eso. Tu naturaleza es libre, ¿no? Pero claro, tenés que ir profundo. Si vos te quedás en las olas, no hay mucha libertad en ese zarandeo de las olas. La encontrás cuando vas en tu profundidad. Entonces, hay un arquetipo universal de conquistar la libertad que es la liberación. El arquetipo universal de liberación. Donde partimos de la noción de que hay algo que busca romper con la limitación. Liberación, como dije al principio, terminar con los problemas, resolverlos, quiere decir. Resolver los problemas es lo que intentamos hacer para librarnos de ellos. Lo que no sabemos es que después de esos problemas aparecen otros y otros y otros. Entonces, por más que resolvemos con mucho esfuerzo ciertos problemas, aparecen otros.
Por eso ese gran agotamiento de vivir así. Más inteligente que resolver los problemas, y por supuesto todos hacemos lo posible en la vida por resolver los problemas que tenemos, es buscar trascender ese estado de agitación y de perturbación constante. Porque siempre, por más que hagamos las cosas prolijos, seamos buenas personas, buenos vivientes, buenos humanos, va a haber cosas que se desacomodan en la vida, lo que llamamos desafíos, ¿no? Más lindo que problemas, desafíos. Es como que a cierto nivel de la existencia el mar se mueve, y eso es desafiante. Entonces tenemos que estar siempre tratando de equilibrarnos en un mar que se mueve. Y esta es la vida, se mueve, se desestabiliza. Cuando algo lo arreglo, se desarregla algo por otro lado, entonces tengo que ocuparme. Está bien, es así, no pretender que no sea así ya es un paso hacia la sabiduría. Pero en paralelo, mientras voy viviendo de manera de llevarme lo mejor posible con el oleaje de la vida, porque me presenta problemas, limitaciones, circunstancias limitantes, enfermedades, etcétera, todo lo que llamamos desafíos, bueno, poder llevarme bien y resolverlos de la mejor manera posible cuando yo no puedo, buscando ayuda, uniendo posibilidades y demás. Pero más allá de eso, en paralelo tengo que ir hacia ese nivel donde puedo conquistar la libertad interior. ¿Por qué? Porque si soy libre internamente, esas olas dejan de sacudirme tanto y tengo un ancla estable donde apoyarme. Entonces, lo que Jesús dijo es que esas palabras que Él enseña y que tienen que ver con aprender a reconocer esta esencia que es espiritual, que es inmutable, que todos somos eso, más allá del oleaje de la superficie físico-mental, esta esencia que somos llamados a conocer, a enterarnos que está aquí, pero a conectar con ella, a familiarizarnos con ella a través de distintos caminos que hay. De esa manera somos vivientes de esa enseñanza, discípulos de esas enseñanzas, de ese camino. Y eso es lo que nos pone en contacto con la verdad. Quiere decir que si escucho estas enseñanzas voy a tratar de bucear hondo dentro de mí, porque sé que en los oleajes constantes no tengo paz. Entonces trato de bucear hacia la quietud que está más adentro. Y ahí tomo contacto con la verdad quieta que soy. Porque soy una verdad agitada en la superficie, es una verdad relativa de mi ser y cambiante, pero hay una verdad que es constante y estable. Y esa verdad me hace libre. Esa es la verdad que conociéndola me hago libre. Porque empiezo a reconocer mi verdadera naturaleza, que está allí, como dije, en medio de las experiencias más gozosas o más tremendas. Entonces tenemos todos este arquetipo y entendemos el arquetipo de la liberación. Liberarnos de las limitaciones, liberarnos de los miedos, como decía Lola, liberarnos de los problemas, de las dificultades, liberarnos de todo eso que nos angustia, que nos pesa, que nos traba, que nos paraliza. Y para eso, entonces, necesitamos bucear en nuestro interior. Esa es la manera de este arquetipo de escapar. Cuando el cuerpo nos limita, ¿no? Porque hay una etapa de la vida donde el cuerpo es maravilloso. Hacemos lo que queremos con el cuerpo, podemos pasar un par de noches sin dormir y podemos ir a trabajar de igual manera, o está disponible para moverlo y correr y hacer una cantidad de proezas con el cuerpo, entonces no nos sentimos aprisionados en el cuerpo. Pero conforme van pasando las décadas, el cuerpo se va gastando, como todo, ¿no?, objeto que vive en el tiempo, se va gastando y va pudiendo menos. Y vamos pudiendo menos. Y es muy común escuchar que las personas dicen, es como que internamente mi espíritu quiere hacer un montón de cosas, pero mi cuerpo no acompaña, ¿no? Esa frase, mi cuerpo no acompaña. Porque el cuerpo se va gastando y va envejeciendo, se va limitando. Y así como en la primera parte de la vida el cuerpo era un fabuloso compañero de aventuras, después también la sensación del cuerpo se siente como una limitación, como algo de lo que librarse. Pero librarse del cuerpo quiere decir librarse de la limitación del cuerpo. Entonces muchas personas se vuelcan a una vida espiritual porque ya el cuerpo no les da todo ese placer y esas posibilidades que tenían,
Entonces dicen, ¿soy algo más que esto? Y así es como nace en una vida espiritual. Por eso digo que es una cierta maduración la búsqueda de la verdad. Porque cuando la persona se pregunta, mi cuerpo está envejeciendo, pero soy algo más que mi cuerpo, es realmente el inicio de una búsqueda interior, de una búsqueda de qué soy verdaderamente, qué soy más allá de lo que el cuerpo está pasando. Le sucede también a las personas, no porque envejecen, sino porque se enferman o tienen un accidente y el cuerpo cambia sus posibilidades. Y empieza a surgir esta pregunta, pero ¿yo me defino por mi cuerpo o soy algo más que este cuerpo? Entonces, ¿qué sucede con esto? La vida nos va ayudando de alguna manera, nos va empujando hacia el anhelo de esta verdad. Y cuanto más maduros somos, cuanto más nos prestamos a escuchar esto que la vida está queriendo hacer en nosotros, más nos empezamos a interesar por la verdad. Es como que nos resulta mucho más atractivo conocer la verdad, por más que tenga determinadas características que no sean las que soñamos, que vivir con algo falso que puede ajustarse a lo que fantaseamos, pero que no es real. Entonces, la maduración tiene que ver con soltar lo que es falso y quedarme con lo que va siendo más verdadero. Y espiritualmente lo que es supremamente verdadero es en nosotros lo que es cognoscible, lo que es experimentable, lo que es descubrible y que es constante e inmutable en toda circunstancia de vida. Por eso lo asociamos con el aspecto verdadero de nosotros, que es la puerta a la libertad. Así como el 57 te lleva a Luján, la verdad de tu ser cuando es revelada, cuando es descubierta en tu interior. Ah, este aspecto soy siempre. Es que te lleva directo a una libertad interior que trasciende toda circunstancia. Y esa es la verdadera manera de trascender nuestras limitaciones y nuestros miedos. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, no nos preocupamos por seguir los señalamientos de los seres que han conocido su verdad y nos enseñan a nosotros cómo conocerla. Las enseñanzas espirituales son mapas, no para ser adorados ni puestos en un marco de oro y adorar la enseñanza, sino para usar, es un mapa, úsalo. El mapa, dice, no es el territorio. El mapa jamás reemplaza el territorio. El mapa sirve si te lleva al territorio y te enseña cómo recorrerlo. Las enseñanzas espirituales son mapas de nuestro propio ser. Y nos dicen, no te quedes nada más que en el oleaje cambiante de tu yo personal. ¿Por qué? Porque el yo personal tiene momentos en que se siente bien. Si comemos rico es agradable. Si nos divertimos haciendo algo, la pasamos bien, está bueno. Si viajamos después de haber ahorrado mucho tiempo, por ejemplo, un viaje que soñamos, nos sentimos felices. Si tenemos experiencias lindas, las gozamos, eso. Pero ¿qué pasa después? Porque eso termina. Y aparte no lo controlamos. Aún eso puede fallar. Entonces hay ciertos rasgos de tu yo personal y del yo personal de todos nosotros que no terminan de satisfacernos nunca. Empezamos diciendo, ay, yo si tengo eso voy a ser feliz. Y conseguimos eso. Y somos felices. Pero después de 5 años no seguimos siendo felices con eso. Entonces, al principio vamos tras ciertos objetos o cierto estatus o ciertas experiencias donde decimos, esto, acá consigo esto y me va a llevar al poder o al éxito, a lo que sea. Y voy leyendo. Siempre la verdad, y ahora vamos a ir a esto que dice Carla, y es que es importante. Vamos tras cosas y después de 5 años las cosas siguen estando, pero nosotros no seguimos siendo tan felices con eso.
Entonces, la persona con la que me casé porque, ay, al lado tuyo voy a ser feliz para siempre. Después de la persona con la que me estoy divorciando y pasando, ¿no? Tremendo. Pero ¿qué pasó? A la persona que me pasa que eso no está para completarnos ni hacernos felices, porque lo único que puede, del único lugar o del único centro que puede provenir esa libertad que nos hace realmente libres para siempre de toda circunstancia, es espiritual y es interna, ¿no? Y no es algo en lo que creer, es algo que con un buen mapa tenemos que encontrar dentro de nosotros. ¿De qué manera? Encontrando esta dimensión que siempre está. ¿Acaso en medio de mi tristeza no soy yo una presencia observando esa tristeza, y en medio de mi alegría no soy yo una presencia consciente que observa esa alegría? Bueno, ahí está, por ahí está la fragancia que nos va a llevar a la flor, ¿no? Estoy acá percibiendo, o sea, es cierto las condiciones, es como que vos mirás por la ventana, un día llueve, ¿es cierto que estoy yo acá mirando a la lluvia? Sí. Otro día hay sol, ¿es cierto que estoy yo acá mirando el sol? Sí. ¿Y cuál es el ingrediente constante de esa experiencia? Porque la lluvia no tiene nada que ver con el sol. Vos. Esa presencia que observa, sos el ingrediente constante de todas tus experiencias. Todas las experiencias de tu vida estuviste vos allí con tu conciencia, como conciencia observándola. Y ese es el aspecto constante de tu ser. Para eso nos vamos despojando de muchas cosas, de muchas ideas, a nivel familia, a nivel trabajo, a nivel rol, a nivel función. Entonces, una característica del yo personal es que como es un aspecto limitado y superficial de nuestro ser, se agarra de objetos, entonces dice, mira todo lo que tengo, soy poderoso y grande porque tengo todo esto. Pero no, en realidad, nada de lo que tenemos nos da grandeza, porque lo que tenemos lo podemos perder. Y de las cosas que alcanzamos, como nos llenamos la boca, ¿no? Diciendo, con esto, logré esto, hice aquello. Pero eso también, porque la popularidad y el poder que pasa tanto en las redes, como si midiéramos todo por los likes, ¿no? O la repercusión o el impacto. Pero eso es muy cambiante. Son cosas volátiles y cambiantes, impredecibles en la vida. Entonces, nos vamos dando cuenta que a ese nivel nos vamos despojando. Por ejemplo, una persona que puede tener hijos y que se identifica con esa función. Otra persona tiene un trabajo durante muchos años de su vida y se identifica y encuentra seguridad, estabilidad y renombre, porque yo soy fulano de tal. Había un conocido, era muy gracioso, había un conocido mío que estaba tan identificado y parapetada su identidad personal en el trabajo que realizaba, en la profesión que ejercía, que cuando se enojaba, y se enojaba fácilmente, y discutía con alguien, le decía, ¿sabe quién soy yo? Yo soy el ingeniero tal y tal. Era de nada que ver, la conversación era nada, imagínense, tal vez con un vecino discutiendo por la medianera, o sea, nada que ver. ¿Sabe que yo soy el ingeniero tal? Eso es lo que hace el yo personal. Se agarra de cosas como si eso fuera algo en sí. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de ejercer ese trabajo y esa función? Porque no somos eternamente ingenieros, no somos eternamente padres. No somos eternamente el cuerpo que creemos tener. Entonces tenemos que ser sabios y observadores y prepararnos y decir, realmente quiero conquistar esta libertad interior. Porque en este laberinto, al principio comentaba que estuvimos el fin de semana en un retiro, y en un lugar tan hermoso de retiro, en las afueras de Buenos Aires, con un predio enorme, con árboles y hermoso parque donde disfrutar. Y como era muy grande el predio, en una parte había un laberinto. El laberinto, más allá de ser divertido, entretenido recorrerlo, el laberinto aparece como un gran símbolo de liberación en las tradiciones espirituales. De hecho, ese laberinto era una réplica
de un laberinto en Chartres, en Francia. Cuando uno entra a Chartres, la catedral, hay un laberinto en la entrada que quien llega, ¿no? El devoto que llega, debe hacer ese recorrido para ingresar a ese corazón vivo y sagrado que representa ese templo espiritual. ¿Por qué? Porque en la vida también tenemos que recorrer el laberinto y encontrar la verdadera salida de este laberinto. Es como un laberinto porque ¿cuántas veces vamos para un lado y decimos, no, acá no está lo que busco? Acá no está la salida que me hace libre. Acá me encadena, acá me limita, acá me ata, acá me esclaviza. Entonces nosotros tenemos que ser caminantes del laberinto de la vida, que si lo hacemos bien vamos a encontrar la salida. Esa es la liberación. Y por eso tiene un profundo significado espiritual. Y en muchos sitios sagrados y lugares de retiro espiritual hay laberintos a recorrer. No para entretenernos y pasar el tiempo, porque esto es una metáfora de la vida. Estamos en un laberinto y no queremos quedar atascados en lugares que no nos llevan a ningún lado. Queremos poder recorrerlo apropiadamente para liberarnos de allí. Liberarnos de esos senderos retorcidos que nos hacen dar vuelta, 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 y a veces volvemos al mismo lugar donde estábamos hace un rato. Y en la vida nos sucede así. Vamos a una aventura creyendo que la libertad está allí y después 10 años más adelante volvemos a estar en el mismo lugar y decimos, no era por acá. Bueno, si queremos ahorrar tiempo y queremos encontrar verdaderamente esta salida, es que prestamos atención a estas cosas y estas enseñanzas. Cuando Jesús dice eso en los evangelios, las personas que lo escuchan le dicen, pero nosotros somos del linaje de Abraham y no somos esclavos. ¿Por qué hablas de la libertad que nos hace libres? Si somos libres. Claro, como decía al principio, ellos interpretaban la libertad de ir y venir. No soy esclavo de nadie, tengo libertad de elegir dónde quiero vivir o dónde quiero estar. Pero ahí Jesús dice, quien comete error es esclavo del error. Y el esclavo nunca queda en la casa, porque el esclavo es vendido. Hoy lo tiene una persona, después lo vende a otro. Quien vive como esclavo en la vida, esclavo de sus circunstancias, esclavo de sus miedos, esclavo de sus limitaciones, esclavo de sus impulsos. ¿Qué cosas nos esclavizan? Jesús nos está mostrando cómo dejar de vivir como esclavos. Y claro que tenemos que hacer un recorrido en conjunto, reflexionar como estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque el sistema en el que vivimos nos esclaviza. El sistema, cada vez que escuchamos propaganda, dice, tenés que tener esto para ser feliz. Tenés que lograr aquello. Si no te vestís de esta manera, si no tenés tal cosa, si no vas a ciertos lugares, si no consumís esto, no existís. No sos nadie, no valés o no sos admirable. Y si nosotros no hacemos este ejercicio lúcido de reflexionar, salimos corriendo por ese laberinto para comprar, para conseguir, para hacer, para imitar lo que el sistema está proponiendo, lo que la cultura propone. Pero entonces primero nos tenemos que fijar si quien propone eso conoce su verdad y es libre, para poder ver si queremos ir hacia allí también. Entonces, las creencias es algo que tenemos que trabajar si queremos conocer nuestra verdad. Allí Carla nos hablaba de ciertas creencias familiares, donde en este camino quiero aclarar algo. La verdad te hará libre, pero antes de hacerte libre te va a incomodar mucho. Vale la pena la incomodidad si vamos a conquistar una libertad interior como la que vine describiendo. Claro que vale la pena. Pero quiero decir que el camino no es rosado y fácil. La libertad se conquista mediante una verdad que incomoda porque, como alguien compartía aquí, a medida que vamos siendo más verdaderos van cayendo los aspectos falsos de nosotros. Y a veces nosotros creemos cosas de nosotros mismos que no son ciertas. Y son como máscaras que caen. Cuando estamos creídos que somos un rol que cumplimos. De repente estamos identificados con un rol de padre y los hijos crecen y se fueron. Y entonces parece como que quedamos despojados de algo. Pero nunca nuestra verdad esencial tiene que ver con ser padre o con trabajar en un lugar o con tener
tal cantidad de dinero o manejar tal auto, no tiene nada que ver con eso. Entonces van cayendo. Si dejamos a la vida hacer lo que hace, se van a ir rompiendo estas cadenas que nos atan, las creencias sobre nosotros, sobre los demás y sobre la vida, ¿no? Acá se nos está enseñando que hay una posibilidad de atravesar la vida con libertad interior. Hay ciertos mandatos que tenemos que cuestionar. Tal vez nuestros padres hicieron algo, nuestros abuelos hicieron algo, los bisabuelos hicieron algo, pero no quiere decir que por mandato lo tengamos que seguir repitiendo. Está bueno desde nuestra propia autodeterminación decir, más allá de la tradición o de las convenciones, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Pero a veces de cosas tan sencillas como empezar por decir, ¿cómo me quiero vestir? ¿No? Existe algo que es la moda, que hace poco comentaba, que te impone de qué color tenés que vestirte durante un cierto año. ¿Por qué? Empezar a ejercer pequeñas libertades que no son la libertad de la que estamos hablando. Liberarte de una tendencia que marca una moda, créeme que no se trata de eso, pero empieza a ejercerse, empieza a descubrirse esta capacidad que va nutriéndose y alimentándose. Libertad también de ciertos impulsos que tenemos. El yo personal limitado y carente está lleno de impulsos, porque vive asustado de lo que le falta, y si tiene, de lo que puede perder, o de lo que puede amenazar lo que ya tiene. Entonces, impulsos que nos llevan reactivamente a defendernos, impulsos que nos hacen atacar incluso a veces lo que más valoramos y amamos, pero no podemos frenar el impulso de dañar o de perjudicar de esa manera, porque ese yo personal es muy reactivo, muy ciego, no es sabio, no es filósofo, es reactivo y muy cambiante e impredecible. Por eso no nos sentimos del todo cómodos, satisfechos ni libres en nuestro yo personal. Pero no es que hayamos hecho mal las cosas, es que las características de nuestro yo personal son así. Está construido en base a un condicionamiento pasado. Entonces la primera liberación a nivel del yo personal es del pasado. Librarnos del pasado. El pasado no nos determina ni nos define. El pasado pasó, y sacamos conclusiones, aprendimos, todo lo que existe acá es el resultado de todo lo que pasamos, pero no para quedarnos allí, para aprender a librarnos de él. Y también librarnos, ojo, del futuro, de la expectativa constante de que el futuro va a ser de determinada manera y lo que hoy me pasa, por lo cual estoy insatisfecho y feliz, se va a resolver en el futuro. ¿Y qué nos enseña esta verdad a la que señala Jesús? Que si yo no sé entablar una relación y si yo no sé ser libre con este momento como es, como se configura, si no ejerzo mi libertad interior en este momento, en una circunstancia futura no voy a poder entablar esa relación sana con ese momento. Entonces, ahora es el momento de esta libertad. ¿Cuándo voy a conquistar esta libertad interior? Ahora, en este mismo momento. Eligiendo no pelearme con él, eligiendo no resistirme. Eso no quiere decir que no trabaje por cambiarlo, pero es desde el reconocimiento y la aceptación de que es así acá. Por ejemplo, llueve. Yo puedo resistirme y quejarme todo el día o reconocer esa lluvia y desde esa aceptación ver qué hago. Si salgo con paraguas, si cambio el plan, si en vez de ir al picnic voy al cine. Eso, ¿no? No quiere decir que me paralizo y no hago nada. Pero el yo personal se caracteriza por resistirse, por cerrarse y por pelearse. Y necesita pelearse el yo personal. Aparentemente nuestro yo nos dice, yo quiero tu paz y yo quiero tu felicidad, ¿no? Como si nuestra personalidad, nuestro yo personal nos pudiera hablar a nosotros mismos y decirnos, para vos, mi vida, mi amor, quiero paz y felicidad. Y si ya viviste, en mi caso 56 años, y no sé en tus casos cuántos habrás vivido, fíjate si tu yo personal cumplió esa promesa de llevarte una paz y una felicidad contundentes y estables e independientes de las circunstancias. O seguimos presos de impulsos y de creencias y de mandatos y de miedos, ¿no? Y de expectativas que permanentemente nos frustran.
Entonces, ¿por qué nos va a incomodar la verdad que nos hace libres? Porque es una verdad donde se nos exige crecer, se nos exige madurar, se nos exige ir más allá de todas estas capas cambiantes y poder decir, camino por la vida como un ser libre, no asustado. Y no voy tampoco corriendo como un sonámbulo inconsciente por la vida, sino que voy por donde elijo ir. Hablo lo que elijo decir. Hago lo que elijo hacer. Yo no puedo elegir, te vuelvo a decir, cómo va a estar la condición climática. Sí puedo elegir quién quiero ser en esta condición climática. La condición climática es tu vida. A veces está nublado, a veces hay sol, a veces hay viento, frío, calor, todo eso nos pasa en la vida, todo lo que conocemos. No lo podemos gobernar como no podemos gobernar la condición climática, el tiempo, ¿no? Pero sí podemos responder como elegimos dentro de eso que no gobernamos. Entonces, caminar por la vida libres, como Budas, no como sonámbulos. Esto es un hermoso comienzo. Cuando alguien camina libre, usa su espacio, usa su posibilidad y empieza a surgir un enorme poder en la libertad. Por eso amamos la libertad como principio universal. Lo que pasa es que nos hemos quedado, creemos que es la libertad de viajar a donde queremos o de comprar lo que queremos o de comer lo que queremos. No, es la libertad de ser, ¿no? La libertad de ser la que nos libera verdaderamente en todos los ámbitos. Así que, habiendo compartido esto, me gustaría, como siempre, invitarlos a juntos a hacer una breve práctica de autoliberación y de acercamiento a nuestra verdad. Como es verdad, es constante. Como es verdad, no cambia. Y si responde a estos principios, quiere decir que siempre está acá. Que donde sea que estés, podés estar olvidado o inconsciente de tu verdad. Pero ella está ahí siempre. Como somos eso, siempre está acá con nosotros. En cualquier circunstancia, en cualquier condición, esa verdad que nos conduce a la libertad está esperando ser descubierta y ser contactada una vez más. Así que te invito a cerrar los ojos y sentarte en una postura cómoda donde sea que estés. Asumir esa libertad de adoptar una postura elegida. Hay una cierta dignidad y orgullo en tomar conciencia de la postura y ejercer la libertad de sentarnos, de disponernos posturalmente de una cierta manera. Más allá de lo que la gravedad esté tirando para abajo, o más allá de lo que el hábito postural me fue imponiendo a lo largo del tiempo, ahora ejerzo esta libertad de sentarme con el pecho abierto, ofrecido a este momento, no contraído y cerrado, sino libremente, conectando con este momento, abro mi pecho y me puedo sentir erguida, expandida. Si mi yo personal se cierra, se contrae y se resiste, el yo esencial contacta, conecta y abre. Y me siento bucear desde la superficie llena de olas de mi ser hacia mi centro sereno, predecible, estable, silencioso.
donde hay un fondo que puedo apoyarme, donde hay un centro estable que me da un verdadero refugio. Y cuando sea que quiera puedo volver hacia la superficie. Pero tengo libertad ahora de ir y venir. Si yo no conozco el fondo de mi ser, no soy libre de ir y venir. Estoy siempre en la superficie, cambiante de mi mente y de mi cuerpo. Ahora sé que los cambios físicos y los cambios mentales y emocionales se apoyan en un núcleo presente, consciente y estable. Y una vez aquí, voy a imaginar que mi ser verdadero y esencial es como un sol dentro de mí, que brilla constantemente. Y que a lo largo de mi vida, ese ser brillante que no tiene forma, fue revistiéndose, así como se fue vistiendo con el cuerpo físico, y de alguna manera el cuerpo es algo que rodea y da forma a nuestro ser esencial, una forma personal y física, a esa luz que no tiene forma y que no es física, que no existe en el tiempo, por eso no muere, no envejece, no cambia. Pero además de este revestimiento físico, hemos ido pegando en esta esencia un montón de etiquetas. Desde que nacimos y nos dieron un nombre y nos dijeron, vos sos tal. Ahí empezamos a pegar etiquetas en esta esencia que no tiene forma. Y la etiqueta de las cualidades y adjetivos que nos empezaron a decir, con cuáles nos asociamos, determinadas maneras de ser que se fueron también pegando como etiquetas. El solitario, el charlatán, el terco, el miedoso, el divertido, la rebelde, la discutidora, etiquetas, condicionamientos. Que fueron pegándose y a medida que se iban pegando, iban opacando esta luz original y natural. Ella permanecía intacta ahí adentro, pero hacia afuera esas etiquetas no dejaban pasar esa luz. Y las etiquetas de las funciones, de los roles, de los trabajos, de las posesiones, del estatus, de los logros, de los títulos, de los reconocimientos. Y nos imaginamos todas esas etiquetas. Y ahora lo que vamos a hacer es imaginar que despegamos una a una. Todas esas etiquetas las vamos despegando. A veces despegamos una y vienen pegadas 2 o 3 con ella. Pero nos imaginamos haciendo este ejercicio de despegar una a una las etiquetas que fueron coartando la libertad de nuestro ser esencial. Y cuantas más etiquetas vamos despegando, más traslúcidos nos hacemos. Y más empieza a aparecer el reflejo de esa luz interna de la libertad. Más cerca de nuestra verdad. Las etiquetas no son nuestra verdad. Pueden ponerse y sacarse, cambiarse, reemplazarse.
hasta que quedamos sin etiquetas. Y es algo tan bello, tan real, tan verdadero lo que encontramos. Y nos sorprendemos porque esa luz esencial de mi ser libre es muy parecida a la tuya. Y cuando me fijo bien, no hay diferencia entre una y otra. La verdad esencial es compartida. Es un campo de ser compartido con todo lo que es. Cuando nos despojamos de las formas que nos separan, nos encontramos inmersos en un océano único. Las olas son diferentes y separadas. El océano es uno. Y tomamos contacto con esta verdad que nos hace libres. Porque el océano es libre, no hay una ola que limite el océano. Ninguna ola limita el océano. Y cuando nosotros volvemos a recordar nuestra naturaleza oceánica, que es la fuente de nuestra única libertad interior, no hay una ola de una circunstancia que nos limite nuestra libertad. Nos damos cuenta, entendiendo esto, que todo miedo es innecesario. No tengo que resolver el miedo, simplemente darme cuenta de que no tiene razón de ser. El océano no está asustado de una ola. Es cuando solo me había identificado con una ola que me asusté de otra más grande. El océano no tiene miedo de ninguna de sus olas. Las ama a todas y les permite ser a todas y cada una de ellas. Goza de tu libertad, de moverte por el océano de tu ser, de sentirte ilimitado, irrestricto. Las olas no limitan al océano, en absoluto. Y recordá que aunque moleste o duele, ninguna experiencia te limita. Y concluyo con unas bellas palabras de Muji. Es un gran maestro de esta sabiduría espiritual. Si en tu corazón has elegido la verdad, luego confía en tu experiencia, porque algo te guía y protege. Cuando tu búsqueda es genuina y tu corazón es sincero, la vida te protege. ¿Qué mayor fortuna hay que en esta vida tu corazón lata por la verdad? No importa cuánto te trate de molestar la mente, ignórala. Solo recordate, esta vida es para la libertad. Esta vida es para la libertad. Y con suavidad te invito a volver a abrir los ojos. Veo, recibo y tomo lo que comparten. Es un camino que nos lleva a madurar y a salir del laberinto. Podemos hacerlo solitos, nos va a llevar más tiempo. Podemos hacerlo acompañados y sobre todo con alguien que haya encontrado ya la salida de ese laberinto, que con mucha facilidad nos dirá cómo hacer y nos dará un mapa. Las enseñanzas espirituales profundas son mapas para salir del laberinto de la vida, donde hay miedos, donde hay enfermedades, donde hay muerte, donde hay pérdidas, donde hay dolor. Pero no hay solo eso.
hay una realidad que brilla esencialmente detrás de todas esas nubes y vale la pena cualquier incomodidad para alcanzar y conquistar esta libertad interior. A lo largo de las charlas que venimos dando hace años en Guía Espiritual, y si Dios quiere seguiremos dando, porque no encontramos un mejor propósito en la vida que compartir, practicar, adentrarnos en lo esencial de cada uno de nosotros para conquistar paso a paso esta libertad. Cada pequeña etiqueta que despegaste es un paso más cerca de tu libertad verdadera. Así que bienvenido. Es un proceso muy gozoso, porque es un proceso que nos lleva a nuestra libertad interior. ¿Qué mayor fortuna en la vida que tu corazón lata por la verdad, como dice Moji? Estamos de acuerdo con esto. Que nos encuentre gozosos, que nos encuentre la vida dedicándonos a la libertad y que podamos conducir después a muchos seres hacia esa misma libertad. Gracias, gracias por estar, por compartir. Nos encanta cuando nos proponen temas y espero que llegue la persona que lo propuso y que haya esclarecido su pregunta. Y recibimos siempre en las redes cualquier sugerencia que tengan sobre algún tema que con gusto lo vamos tratando. Gracias, gracias a ustedes por estar, todo nuestro cariño y hasta muy muy pronto. Hola, hola. Gracias.